Agradecemos al Señor que nos da esta dicha, este privilegio de poder volver a tomar este tiempo y estos medios para hacer llegar la palabra del Señor Jesús a otros lugares y agradecemos al Señor una bendición más. Gracias a Dios porque nos ha dejado el medio que es el canto para darle la honra, la gloria y la alabanza al Señor, porque son muchos los beneficios que hemos recibido de Él, son muchos las bendiciones y Él es digno de toda la adoración. Y hoy vamos a continuar con el tema que tenemos que hemos estado analizando, que es hemos considerado lo que es la consagración y ya vimos algunas de las áreas, de las formas en que podemos nosotros llegar a la consagración que Dios tiene y quiere para nosotros. Miramos ya, hemos dicho y lo volvemos a repetir, la oración. También vimos el ayuno, las obras, que son las formas como podemos nosotros llegar a la consagración con Dios. Y hoy vamos a ver, nos faltan dos áreas más que vamos a considerar. Hoy vamos a ver también la parte de la adoración, que esta es una de las formas por las cuales podemos llegar a la consagración que Dios quiere, que tengamos aquellos que hemos creído en Él, aquellos que hemos aceptado su palabra, ya que consideramos la primera ocasión con relación al bautismo, que dijimos que el bautismo es para salvación y vimos ya cómo debe de ser. Entonces, si queremos nosotros tener exactamente esa participación con Dios, de estar en la eternidad por la cual el Señor puso la forma de cómo perdonar nuestros pecados, que es por medio del bautismo, por su sangre que derramó en la cruz del Calvario y el bautismo que es para aceptar su sacrificio. Hoy tenemos esta reflexión, la adoración. ¿Qué es adoración? La adoración se manifiesta en acciones específicas, reverentes a Dios. Acciones que nosotros hacemos con reverencia para darle la gloria a aquel que nos ha dado tantos bienes, tantos beneficios, tantas bendiciones y que jamás vamos a poder recompensarle, pero el Señor no está esperando que nosotros le recompensemos o le paguemos, sino lo único que quiere es que lo consideremos, lo tomemos en cuenta y vivamos en acuerdo con Él por medio de nuestras acciones. Y una de las acciones por las cuales podemos demostrarle a Dios que estamos en acuerdo con Él y que queremos servirle es la adoración. Esos actos que nosotros hacemos especiales de reconocimiento para nuestro Dios. Y vamos a ver algunas cosas, algunas porciones escriturales que nos ayudan a comprender esto. ¿Por qué es que nosotros tenemos o debemos de adorar a Dios y cómo se debe de hacer la adoración para Dios? Encontramos ahí en la palabra del Señor, en San Juan capítulo 4, que el Señor Jesús, estando en cierta ocasión, cuando estaba con sus discípulos, llegó al lugar de Samaria y la Escritura nos dice que el Señor tuvo un encuentro allí, pues llegó una mujer a sacar agua y el Señor dialogó con ella para exponerle también el propósito de lo que es el servir a Dios, la adoración a Dios, en fin. Y dice la Escritura en el capítulo 4,
de San Juan, leo el versículo 19, para la gloria del Señor Jesús, y lo leo hasta el versículo 24, y dice de la siguiente manera, versículo 19 de San Juan 4, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, dice, adoraron en este monte. Y nosotros o vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y dice de qué manera enseguida: en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bendecimos el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos nosotros que esta mujer estaba consciente que Dios merece y es digno de la adoración. Y a ella, sus padres les habían dicho que ahí en ese lugar, en ese monte, es donde deberían de adorar a Dios. Ahí en Samaria, pero dice ustedes, o sea los judíos, dicen que en Jerusalén es donde se debe de adorar a Dios. Entonces, el Señor Jesús le hace una declaración a esta mujer: mujer, créeme que la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, pero en espíritu y en verdad. Ni en este monte, ni en Jerusalén, donde sea, ya no va a ser un lugar específico, sino que donde esté la persona, ahí el Señor espera de cada uno de nosotros esa adoración o ese acto de admiración o de reverencia para Dios. Donde quiera que el ser humano esté, debe de darle esa reverencia a Dios. Entonces el Señor le dijo: porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, para adorar a Dios no necesitamos verlo, porque Dios es espíritu y no vamos a poder verlo con nuestros ojos físicos. Entonces no vamos a esperar a decir: bueno, yo quiero ver a Dios y entonces ahí lo voy a adorar, porque Dios no se puede mirar. Dios es espíritu. De tal manera que no tengo yo que tener algo que ver para poder hacer la adoración para Dios, sino que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. O sea, no es que tengo que ver con mis ojos físicamente una figura para brindarle la adoración, sino que se debe ser en espíritu, pero debe ser en verdad. O sea, la adoración debe ser sincera. Los actos de reverencia para Dios, debe de haber sinceridad en el corazón de aquel que le brinda a Dios la adoración. Al pueblo de Israel se le dijo allá en Deuteronomios capítulo 15, capítulo 4,
versículo 15. Y dice o hace Dios esta declaración o estas aclaraciones a través de Moisés al pueblo de Israel y le dice en el capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 15, dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de aves, de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo sean impulsados y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha sacado a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. A su nombre la gloria. Entonces dice la Escritura aquí que Dios, conociendo los sentimientos, las inclinaciones de los seres humanos, desde allá el Señor les dijo por medio de Moisés, o les hizo la declaración o las advertencias o las sugerencias. No tienes tú que tener una figura delante de ti para adorar a Dios. No tienes que hacerte una imagen de varón o de una mujer o de un animal o del sol o de la luna para tener algo que ver. No, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, qué importante es saber que la adoración le corresponde solamente a Dios y cómo debe de hacerse la adoración para que Dios la reciba, que es en espíritu y en verdad. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Así es que la adoración es el sacrificio vivo y agradable que la Escritura misma, el apóstol Pablo, mire, cuando escribe la carta a los romanos, les hace esta declaración y dice en el capítulo 4 de la carta a los romanos, capítulo 12, de los romanos, versículo 1 y 2, Romanos 12, 1 y 2. Para la gloria del Señor Jesús, les dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o es la razón de nuestro culto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos cómo el apóstol Pablo les dice a los hermanos: yo les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero santo, agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional. O sea, la razón de nuestra adoración para Dios
es darle la gloria, la honra a Dios, pero dice que nuestros cuerpos deben de ser presentados ante Dios de una manera en santidad, para que esa adoración llegue hasta la presencia de Dios y realmente lleve el propósito de darle la reverencia a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Por eso, mire, el Señor Jesús, cuando fue tentado por el enemigo, Él pues sabe que Dios es celoso y que toda la adoración y la honra le corresponde solamente a Dios. Él quiso hacer caer al Señor Jesús en esa trampa que le falló precisamente porque pues no sabía o no era posible que a Dios o al mismo Señor Jesús lo engañara. En el capítulo 4 de Mateo, el versículo 8 al versículo 10, dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, qué bonito y qué importante es saber la adoración. ¿A quién le corresponde? ¿A quién debemos de dársela y de qué manera? Porque esa es una de las formas como nos relacionamos nosotros los seres humanos con Dios. Y una de las formas es precisamente la adoración, esos actos de reverencia para aquel que nos ha dado la vida y que dio su cuerpo en sacrificio por nosotros. Satanás quiso hacerle caer en este error al Señor, pero era imposible porque estaba tratando con el mismo Dios humanado. El Señor le dijo que está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces la adoración le corresponde solamente al Señor Jesucristo, que es el mismo Dios humanado. Entonces la honra, la gloria corresponde solamente a Él. Por eso el salmista en el Salmo 29 da estas recomendaciones. Salmo 29, versículo 1 y versículo 2, dice el salmista lo siguiente: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Dice, ¿de qué manera se le debe de dar la adoración a Dios? En la hermosura de la santidad. ¿Por qué? Porque va a ser un acto de reverencia, de reconocimiento, de agradecimiento y de alabanza para aquel a quien le estamos brindando la adoración. No es asunto solamente decir te alabo, te adoro, esto o aquello. No, sino que debe de ir acompañado de nuestra actitud ante la presencia de Él. Entonces, es bonito saber que solamente la adoración le corresponde a Él y cómo nosotros debemos de darle la adoración a Dios. Por eso, mire, en Apocalipsis capítulo 19, bendito el nombre del Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 19, versículo 4
al versículo 8, dice de la siguiente manera: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que está sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, ¿qué es lo que hacían o lo que hacen allá en la presencia de Dios? Dice Juan que él vio que aquellos ancianos que estaban ahí y todos los que estaban alrededor del trono le daban la gloria al Dios que vive y reina para siempre. Porque dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. Entonces, qué importante, cuando hablábamos de la oración, decíamos que la oración es pues muy importante, tomar en cuenta que siempre que sea posible hacerlo de rodillas. Y dice que estos no solamente se postraban de rodillas, dice que se postraban en tierra. De tal manera que ellos trataban de hacer las cosas lo mejor posible para aquel que estaba en el trono. Bendecimos el nombre del Señor Jesús. Entonces, los ángeles, ellos mismos, las criaturas angelicales que están en la presencia de Dios, ellos reconocen y saben que la adoración solamente le corresponde a ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Y ahí mismo en el capítulo que estábamos leyendo, el versículo 9 y versículo 10, de ahí mismo de Apocalipsis 19, alabamos el nombre del Señor Jesús. Dice así: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y dice el versículo 10: yo me postré a sus pies. ¿A sus pies de quién? Del ángel que estaba hablando con Juan. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y le dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿A quién le corresponde la adoración entonces? Las mismas criaturas angelicales, ellos están conscientes que la adoración solamente le corresponde a Dios. Juan, cuando vio aquella criatura angelical, dice, se postró ante los pies de aquel ángel que le estaba dando el mensaje, y el ángel le dijo: levántate, yo soy hombre, más bien yo soy un siervo igual que tú.
pero adora a Dios. Es Dios el que merece la honra, la gloria y la alabanza. Bendecimos el nombre del Señor Jesús. Entonces, qué bonito es poder hacer las cosas con conocimiento. ¿A quién debo yo de adorar? ¿Cómo debo de hacerlo? Dije, lamentablemente, muchos quieren y tienen que tener alguna figura delante de ellos para brindarle la adoración, pero al pueblo de Israel ya leíamos que se les dijo, no te hagáis ninguna figura, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra. No te hagas ninguna imagen para tenerla delante de ti, para ver algo físico, porque a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Por eso, en Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26, terminamos con esto. Esperamos que el Señor sea quien nos ayude y podamos darle al Señor la adoración que Él está esperando de nosotros. Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26 dice lo siguiente: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, dice, adoró. ¿Quién adoró? Cornelio, cuando se postró a los pies de Pedro. Y dice el 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Entonces Cornelio, él era un hombre temeroso de Dios. Y dice que él hacía limosnas al pueblo. Y Dios le habló por medio de un ángel y le dio algunas recomendaciones. Y él tenía ese temor de Dios. Y él quería, pues en cierta manera, corresponder y hacer algo que se le tomara en cuenta. Y luego cuando llegó Pedro, dice que él se postró a sus pies. Pero Pedro le dijo, no, levántate. Levántate porque yo soy hombre también, igual que tú. Así es que la adoración, la gloria y la honra le corresponde solamente a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendecimos el nombre del Señor Jesús y esperamos que pues todo esto que hemos estado viendo nos ayude para que por medio de todo ello, dándole la gloria a Dios, la adoración a Dios, así en espíritu y en verdad, podamos hallar gracia ante Él y podamos realmente poner en alto su glorioso nombre y podamos servirle al Señor lo mejor posible. Que lo hagamos con conciencia, con entendimiento, sabiendo que Dios es digno de toda la gloria. Alabamos el nombre del Señor Jesús y esperamos que hoy podamos seguir luchando para darle al Señor lo mejor que tengamos cada uno en lo personal. Y enseguida vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra y vamos a pedir a Dios que Él sea el que se encargue de bendecir a cada uno de quienes estén necesitados de conocer más de la palabra de Dios y lleguen con esto a ser motivados a buscar. Ahí está la Escritura, ahí está la Biblia escrita, y en ella encontramos la forma de cómo poder asegurar nuestra salvación. El ser humano, hemos dicho, vamos a estar aquí un poquito de tiempo en esta tierra, pero un día partiremos de aquí para estar en la presencia de Dios, para rendir cuentas, cada uno, como decíamos la vez pasada, para que cada uno reciba de acuerdo a lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Así es que nos conviene buscar pues la forma cómo es lo correcto y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra y pedir a Dios que siga tocando corazones y enseguida
vamos a tratar de entonar un canto. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. En el nombre del Señor Jesús, yo le invito para que oremos, le demos gracias a Dios y pidamos a Dios por aquellos que estén pasando por algún problema, alguna necesidad, y los que tienen necesidad de conocer de la palabra. Y seguiremos orando por el hermano Heriberto Rentería también y su familia. Que el Señor les bendiga, ya que pues, nuestra hermana, esposa del hermano Heriberto, pues partió para estar con el Señor, que esperamos que Dios sea glorificado en todo ello. Poderoso Señor Jesús, muchas gracias. Te alabamos y bendecimos tu glorioso nombre. Gracias por tu palabra, Señor, que nos recuerda y nos dice cómo debe de ser nuestra adoración para ti. Señor, que debe ser con sinceridad, que debe ser en verdad, Padre, que no necesitamos ver alguna cosa para poder nosotros enfrentar o enfocar nuestra vista en algo para brindarle la adoración, porque tú no puedes, Señor Jesús, ser mirado ya en este tiempo. Señor Jesús, solamente que tú seas el que te das a conocer, pero Señor, no necesitamos de una figura, no necesitamos ver algo, Señor, para adorarte. Es solamente, Señor, como dice tu palabra, en espíritu y en verdad, que haya sinceridad en nuestros corazones, porque esta sinceridad nos ayuda, Señor, para estar, Señor Jesús, buscando la consagración para que nuestro cuerpo, nuestra vida esté consagrada para ti, dándote la gloria en todas nuestras actitudes. Te lo pedimos en tu glorioso nombre, Señor. Y antes, Señor Jesús, de terminar esta actividad, presentamos ante ti todas aquellas necesidades que haya, Señor, en quienes han estado escuchando, Señor, estas enseñanzas, amado Rey, o los cantos. Padre amado, donde quiera que estén, si están enfermos o tienen algún otro problema físico, económico, familiar, de la índole que sea, Señor, obra tú con tu poder maravilloso. Señor, interven donde quiera que estén. Señor, yo sé que ahí estás tú presente, mi Señor Jesús. Bendice a aquellos que están sufriendo, Señor, por la pérdida de algún familiar. Señor, ayúdales, Padre, en el nombre de Jesús. En el caso del hermano Heriberto Rentería, no ha tenido una pérdida, Señor, porque tu hija está ganada. Padre amado, porque ella estaba asegurada contigo. Mi Cristo de misericordia, bendice su familia, tanto la familia del hermano Heriberto como la familia de tu hija. Señor, en el nombre de Jesús, dales tu cobertura, tu bendición, mi Rey, en el nombre de Jesucristo. Y sigue tratando con aquellas almas, Señor, que tu palabra sea entendible para ellos. En el nombre de Jesucristo, te lo suplicamos, Señor. Gracias, amado Rey, muchas gracias, mi Rey, muchas gracias. Alabanzas al Señor Jesús. Y si el Señor nos permite vida, pues el domingo